Emprendedores Digitales, episodio 30. Hola a todos y bienvenidos al podcast Emprendedores Digitales. Bueno, espero que ya estéis todos de vuelta y los que no estaréis ya a punto de llegar de las vacaciones de Semana Santa. Para los que sois más nuevos en el podcast, si eres un emprendedor o futuro emprendedor, que sepas que he creado un curso gratuito en mi blog josemiguelgarcia.net donde te guiaré paso a paso a crear tu plataforma en internet. Los temas que vamos a tratar en este curso son cómo localizar nuestro nicho de mercado, cómo definir nuestro público objetivo, cómo se escriben contenidos para atraer a nuestro cliente ideal. Hablaremos de técnicas de posicionamiento web para dar visibilidad a nuestra página, a nuestro blog, cómo captar suscriptores, que serán nuestros futuros clientes, y una de las cosas más importantes es que vamos a realizar un blog o página web paso a paso en WordPress, con tu propio hosting y tu propio dominio. Y además me vas a poder preguntar las dudas que tengas referente a los contenidos del curso. Y para quien no me conozca, yo soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en internet, hablaremos de marketing digital, de negocios en internet y en definitiva de estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. También entrevistaré a emprendedores digitales para que nos cuenten sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos y así puedas inspirarte de estas personas que ya lo han conseguido. Y sin más, vamos a pasar al episodio de hoy. Hola de nuevo a todos, y esta semana soy yo el que he grabado el podcast y no se ha traído ningún invitado. Me apetecía grabar un podcast a mí y me he dicho, bueno, pues ¿de qué tema voy a hablar? Pues creo que una de las cosas que realmente preocupa mucho cuando uno tiene un blog es la parte, digamos, del SEO, ¿no? Pero bueno, el SEO, ya sabéis que el SEO se compone el SEO es muy amplio, ¿no? Es decir, SEO es algo muy amplio, ¿no? Nosotros vamos a tocar lo que es el SEO de página y más bien lo que es el SEO en nuestros artículos o nuestros posts. El SEO de página y el SEO fuera de página es de lo que se compone el SEO. Nosotros vamos a centrarnos ahora en lo que tenemos control. El SEO de página, ahí nosotros tenemos control. Nosotros podemos optimizar nuestra página web, podemos optimizar nuestros artículos. Nosotros ahí sí que podemos meter mano. Lo que no es tan fácil es la parte, digamos, del SEO externo, ¿no? El SEO externo depende de unos enlaces, eso que se llama link building. Y bueno, ahí tenemos que hacer otra serie de cosas para conseguir esos enlaces, que ahora no vienen al caso porque este episodio de hoy, no trata de lo que es el SEO fuera de página. Con lo cual vamos a centrarnos en la optimización de nuestros artículos en el blog. Entonces, es importante en el SEO de página, bueno, antes de empezar a hablar de los artículos a posicionar y cómo encontrar las palabras clave, es importante tener una buena estructura en nuestra página. Tampoco nos vamos a centrar mucho en ello, pero bueno, vamos a dejar unos conceptos un poco claros, ¿no? Es importante en el SEO de página pues tener bien definidas lo que son las categorías y las etiquetas, que esto es algo que ya deberías de tener, ¿no? Yo como consejo os puedo decir que categorías solamente deberíais de poner una, lo sumo dos por artículo, y etiquetas podéis poner más, pero tampoco os paséis. O sea, podéis poner 3 etiquetas en los artículos, pero tampoco mucho más, porque si no al final montáis ahí un lío y un sidral que acaba aquello que son esos posts que tienen cantidad de etiquetas y que bueno, aquí no hay ya quien se aclare, ¿vale? Esto igual para las categorías. Un blog tiene que tener a lo sumo como mucho, pero esto es como mucho, 10 categorías, porque muchas más al final ya se acaba un poco como ya uno no sabe exactamente de qué trata ese blog, ¿vale? Bueno, entonces, aparte de estas cosas de página que tenéis que tener claras, lo que son las categorías y las etiquetas, el nombre del dominio, ¿no? Si va a estar en el nombre del dominio nuestra palabra clave porque nos interesa posicionar, por ejemplo, podría ser el caso, ¿eh? Pero también lo que es importante son lo que es tener las URL amigables, ¿vale? Es decir, imagínate que una URL para tu post, ¿no? Que fuera tudominio.com /interrogante p igual 123. Es un ejemplo, ¿no? Pero esto realmente no quiere decir nada, ¿no?
Pero si la web, por ejemplo, fuese tudominio.com/SEO básico para bloggers, esto ya quiere decir otra cosa, ¿no? Es importante entonces que la URL también tenga un significado, ¿no? de cara a Google, y todo esto lo que hará es que mejorará también el posicionamiento. Si por casualidad estáis configurando vuestro blog, tendríais que coger e iros al panel de control donde están ajustes, enlaces permanentes, y ahí donde pone, tenéis que dejar marcada la casilla donde pone post name o nombre del post, o exactamente no sé lo que dice, pero bueno, tenéis que utilizar lo que es el nombre del post para poner en la URL, que os lo ponga directamente. Cuando vais a generar un artículo ya os pone lo que es el nombre del post, os lo pone en la URL. Igualmente esta URL que te va a generar, ¿vale? Cuando escribes un artículo, esta URL se puede cambiar, como muchos ya sabréis, cuando editemos el artículo, pero luego ya hablaremos de ello. También es muy importante para el SEO de página tener lo que es un sitemap o un mapa del sitio, ¿no? Esto lo podemos obtener con un plugin, ¿vale? Nosotros más adelante vamos a utilizar un plugin para configurar lo que es el SEO de nuestro post, de nuestro artículo, y ese mismo plugin también os sirve para hacer vuestro sitemap, ¿vale? O mapa del sitio. Si también podéis utilizar un plugin que solo lo que hace es esto, que es un plugin muy bueno, que es Google XML Sitemaps, y este también os crea un mapa del sitio, y luego lo tenéis que subir a Google Search Console, o lo que antiguamente era Google Webmaster Tools, ¿vale? Entonces todo eso siempre es bueno, facilitar la tarea a Google, ¿no? O sea, nosotros ya le damos hasta el mapa del sitio para que nos conozca mejor y sea más fácil de indexar. El plugin que yo os aconsejo de SEO es el SEO by Yoast, que es el que vamos a utilizar, como os he dicho antes, y este mismo plugin también os genera un sitemap, con lo cual tampoco os preocupéis, que luego ya os pondré un enlace para que lo podáis descargar si lo necesitáis. Otra de las cosas importantes a la hora del SEO de la página nuestra es la velocidad de carga, y esto es algo que muchas veces no se le da importancia, y tenéis que tener una buena velocidad de carga de la página. Hay que intentar pues no subir, digamos, tochos, ¿no? de fotos con un peso grande que cueste cargar los artículos, etcétera, ¿vale? Esto lo podéis también mirar, os pondré un enlace para que podáis medir lo que es la velocidad de carga y veáis qué cosas tenéis que cambiar en vuestro sitio para, digamos, que cargue más rápido. Tener en cuenta que si vuestro sitio tarda en cargar, Google lo va a penalizar bajándolo de puestos en la clasificación. Con lo cual es interesante que vuestro sitio cargue rápido. Porque Google premia mucho lo que es la experiencia de usuario. Con eso lo tenéis que tener en cuenta. Otra de las cosas que Google cambió hace ya creo que hace un par de años, es que iba a penalizar las webs que no eran responsivas y no estaban adaptadas a otros dispositivos como los móviles o tablets, ¿no? Entonces, con penalizar esto no quiere decir que os va a quitar de los buscadores, sino quiere decir que os va a bajar unos puestos por debajo. Si tu web no está optimizada para verse en otros dispositivos, pues le va a relegar unos puestos hacia abajo. Entonces, esto es importante si tú, por ejemplo, estás en la página, en el puesto octavo, no sé, de la primera página, y te baja 3 puestos, pues ya estás en la segunda página de Google. Entonces vas a estar prácticamente invisible. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta en nuestro blog. Tenemos que ser conscientes que Google también cambia muy a menudo su algoritmo, ¿no? Ya lo que puede funcionar hoy, igual mañana, pues no funciona tanto, ¿no? Con lo que tampoco tienes tampoco que obsesionarte mucho con el SEO. Esto os lo digo siempre, no hay que obsesionarse mucho con el SEO, y menos si estás en el principio de tu proyecto. O sea, lo ideal cuando estás en el principio de un proyecto es escribir contenido de valor, intenta no tener faltas de ortografía. Tienes que buscar palabras clave para tu proyecto. Y bueno, poco más, o sea, dejarte de rollos, ¿no? Que lo único que van a hacer es liarte más y ya no sabrás qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, una de las actualizaciones de Google, con el Google Panda, Google lo que quiere es contenido de calidad, ¿no? Entonces, si haces contenidos de 300 palabras, poca calidad puede haber ahí. Además que esta actualización de Google Panda es bueno para los que empiezan, porque de esta manera todo ese contenido de poco valor que posicionaba mejor, ahora ya no, ahora ya esto no vale. Si tú creas un contenido de valor bueno, puedes competir con otras páginas web, con otros blogs que lleven más tiempo, tengan más autoridad que tú, y les puedes pasar por delante, porque simplemente tú tienes un contenido que es mucho mejor, es un contenido realmente bueno. Y entonces Google va a premiar esto.
O sea que si vamos a crear artículos, ya sabes lo que hay que hacer, pues crear unos artículos pues realmente que sean extensos y que aporten valor a tu audiencia. Un mínimo, no sé, por decirte algo, un mínimo de 1000 palabras, como poco. En resumen, en los inicios cuesta mucho que te lleguen visitas del buscador. No tienes que desesperar porque, bueno, ya te irán llegando poco a poco. En los inicios Google no se fía y, bueno, te va abriendo el grifo poquito a poco a medida que tú pues vas dando muestras de que, bueno, que eres fiable, que creas contenidos asiduamente, que no haces cosas raras. Con lo que yo te aconsejo es que hagas las cosas bien, te armes de valor y poquito a poco. Si en tu caso tienes un proyecto que realmente no puedes esperar, necesitas monetizar, necesitas vender, está la opción de la publicidad de pago. Puedes hacer anuncios en lo que es en Google AdWords o Facebook Ads. Esto, bueno, una combinación de las dos cosas, de lo que es el posicionamiento orgánico que tienes que ir consiguiendo con el tiempo y, bueno, y la publicidad. Combinando estas dos cosas, pues bueno, así puedas llegar, digamos, a los objetivos que tengas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a lo que realmente interesa, ¿no? Que era lo que es el SEO de nuestros artículos, ¿vale? Entonces, de entrada, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sería un buen artículo, ¿no? Un buen artículo, cuando os he comentado anteriormente que tiene que aportar valor y que sea un artículo que no puede ser 300 palabras, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que, bueno, que tenemos que intentar hacer un artículo extenso y no vale rellenar, o sea, no vale, voy a hacer un artículo de 3000 palabras, pero que no van a tener valor porque todo lo que vais a meter ahí es paja para intentar llegar a los 3000. Eso tampoco vale, porque eso tampoco te va a valer para nada. Entonces, otra cosa que es buena es cuando creas un post, pues contar historias, o que se llama el storytelling. Esto pues también gusta mucho porque hace que retengas más al lector, ¿no? Si cuando estás explicando algo también le estás explicando una anécdota de tu vida, una historia, bueno, pues todo eso lo que hace es que retiene a la persona más en el sitio y lo que es la permanencia en tu página web, eso siempre es bueno. Lo que no es bueno son las visitas que vienen, pero salen disparadas porque realmente los hemos atraído con un título que no es lo que realmente encuentran cuando entran dentro y entonces tal y como están entrando se van corriendo. Eso tampoco es bueno porque esto lo que va a hacer es que va a bajar tu porcentaje de permanencia en tu sitio. Y eso tampoco es bueno de cara a Google, que sepa que cuando alguien entra, que tus visitas no duran y que salen, vamos, salen corriendo, ¿no? Esto quiere decir que es un blog que no es de mucho interés y tampoco posicionarás bien. Siempre tienes que intentar que el usuario permanezca lo más posible en tu página web. Yo lo que te recomiendo es, aparte de artículos extensos que aporten valor, ya me estoy repitiendo, es ponle vídeos, ponle artículos relacionados, enlaces internos, los llevas de un sitio a otro. Tienes que pensar que tienes que aumentar lo que es el tiempo de la visita. Algo que funciona muy bien en los títulos, porque una manera de atraer también visitas es tener títulos que realmente funcionan, ¿no? Lo que funciona muy bien, por ejemplo, son lo que son las listas, ¿no? 25 trucos que te harán feliz en la vida. O los 99 mejores blogs de marketing. Todo este tipo de títulos funcionan muy bien para atraer visitas. Pero no te limites solo a este tipo de contenidos. Hay que tener variedad en tu blog. No hagas todo listas o no hagas todo cómo hacer, por ejemplo, cómo crear un post épico, cómo hacer. Si todos son iguales, también el lector se aburre si siempre es lo mismo. Hay que crear contenidos diferentes, ¿no? Es bueno tener un plan de contenidos que, bueno, que realmente sean contenidos necesarios para tu audiencia. Es decir, siempre tienes que ponerte un poco del lado del cliente. Eso a veces nos cuesta, porque a veces tenemos el error de escribir, digamos, para lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, que mira que esto está muy bien, ¿no? Pero si tú en ese momento que te vas a poner a escribir, te paras a pensar en tu cliente ideal y lo que realmente él quiere de ti, seguro que este contenido cambia. Yo, por ejemplo, hago este podcast para aportarte valor en algo que, vamos, yo creo que mi audiencia necesita, ¿no? Cuando uno empieza se pregunta, ¿qué escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Qué es esto del SEO, del posicionamiento web? ¿Cómo puedo estar primero en el buscador? Etcétera. Y por eso yo estoy haciendo este episodio, ¿no? Para aportar mi granito de arena e intentar ayudarte. Claro que en Internet existen miles de artículos de SEO, ¿no? Pero yo lo hago a mi manera
y para mi audiencia y explicándolo de la forma que yo creo conveniente. Una vez que sabemos lo que vamos a escribir, porque ya hemos hecho todo este trabajo, o tenemos un plan de contenidos anteriormente, bueno, entonces es el momento de buscar lo que son las palabras clave que realmente sean buscadas, ¿no? Como decíamos, puede que lo que tú, como decíamos antes, puede que lo que tú crees no lo busque nadie. Lo interesante es buscar esa palabra clave que queremos utilizar en nuestro artículo si realmente es una palabra que va a tener búsquedas en Google, ¿no? Para eso necesitamos unas herramientas. Tenemos lo que es el planificador de palabras clave de Google, que con una cuenta de Google que tengas puedes acceder a lo que es Google AdWords. Hay un apartado en el menú de Google AdWords que es, creo que es herramientas, y allí tienes el planificador de palabras clave. Eso es una herramienta gratuita que puedes hacer uso de ella y ahí pues, te va a poner la cantidad de búsquedas que va a tener una palabra clave y tú puedas ver si te puede interesar escribir sobre ello o no. Hay otras herramientas, como también hay una que también me gusta bastante, que es Keyword Tool. Esta también está bien, tienes la versión, digamos, también gratuita, también puedes ver la cantidad de búsquedas que tiene una palabra clave. Luego otra herramienta muy interesante también es Ubersuggest, también es una herramienta gratuita. Incluso nos aparecen los términos ordenados por orden alfabético. Por ejemplo, si tenemos la palabra, vamos a suponer la palabra clave decorar muebles. Entonces, pues nos daría, por ejemplo, decorar muebles, por la A, pues nos diría decorar muebles antiguos, a mano, art déco, auxiliares. Con la B te diría decorar muebles de baño, de bebé, de basura. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y luego también tenemos lo que es el cajetín del buscador. Ahí si por ejemplo pones decorar muebles, pues te va a dar otros resultados, ¿no? Conforme vas escribiendo te va dando otros resultados y te dirá decorar muebles con papel o decorar muebles antiguos. Luego también hay un truco que si ponemos, por ejemplo, el asterisco delante de la palabra clave, nos dirá las palabras que preceden, digamos, a nuestra palabra clave, las palabras que tienen delante. Por ejemplo, si ponemos la misma palabra, es decorar muebles, con ese asterisco delante, pues nos dará papel para decorar muebles o plantillas para decorar muebles. Está claro, ¿no? Esto de usar el asterisco. O sea, fijaros si podemos conseguir palabras clave. Luego tenemos abajo, en el buscador, cuando nos da los resultados, abajo en lo que son las búsquedas relacionadas, ahí también nos aconseja diferentes palabras clave que están relacionadas con las búsquedas que tú has hecho. Y luego, bueno, luego también tenemos otro tipo de herramientas que ya son de pago, como tenemos la herramienta, por ejemplo, Market Samurai, que es una herramienta que yo tengo unos tutoriales que podéis ver en YouTube, incluso en el blog también lo podéis ver. Esta herramienta ya es de pago, se paga solamente una vez. Creo que si pinchas un enlace de estos que tengo yo en el blog, tienes hasta 12 días para probar la herramienta gratuitamente. Si la quieres probar, pues ahí lo tienes. Luego otra herramienta que es muy buena, lo que pasa es que ya son herramientas que esto ya pican más. Y entonces son herramientas que si vas a tener un blog y vas a escribir unos contenidos, tampoco te tienes que gastar este dinero, ¿no? Teniendo herramientas gratuitas como el planificador de palabras clave o por ejemplo, Market Samurai, que es una herramienta más barata. Que yo creo que lo demás, pues bueno, esto depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, yo te lo voy a comentar. Tenemos la herramienta SEMrush, esta es una herramienta muy buena, pero claro, esto ya tiene un coste más alto. Este ya, aparte de las palabras clave, hace una cantidad de cosas, te analiza la competencia, etcétera. No vendría al caso ahora hablar de esta herramienta, pero bueno, es una herramienta que a lo mejor en su versión, digamos, no me acuerdo en la versión normal, pero es una herramienta que se puede ir a unos 70 euros mensuales. Con lo cual, si eres un blogger normal, pues se te puede ir un poco de las manos, ¿no? Luego también tienes otra herramienta muy parecida, que como SEMrush, que sería Sistrix, que también es una herramienta que es muy buena. Pero también son herramientas, como he dicho, pues Sistrix no sé si se va a los 100 euros al mes. Que bueno, que no es tu caso. Yo lo que me iría es a cogerme estas que te he comentado, el planificador de palabras clave, o el Keyword Tool, o el Ubersuggest, o utilizar el cajetín del buscador, etcétera. Una vez que tienes claro, una vez que tú buscas las palabras clave, vamos a suponer que estamos trabajando con Google AdWords, con el planificador de palabras clave, y bueno, te va a dar un listado de palabras clave que va a ser inmenso, ¿no? Estas palabras clave tú las puedes luego importar a un Excel y ver cuáles son las que realmente te pueden interesar en tu plan de contenidos, porque hay muchas que no te van a valer. Eso tienes que hacer una selección.
Entonces deberías seleccionar las palabras que, pues cuáles son las que te van a interesar, pues por el tráfico y porque estén relacionadas con lo que tú quieres con lo que tú vas a escribir. Bueno, luego lo que tienes que tener en cuenta es intentar buscar términos de cola larga que se llaman, o sea, de más de 3 términos, ¿no? Si vamos buscando palabras clave que sean de menos términos, sean palabras clave, primero que tampoco nos van a valer de mucho, lo más seguro, y tendrán mucha competencia, con lo cual no vamos a acceder a los primeros puestos de Google con palabras con frases de pocas palabras. En resumidas cuentas, de lo que se trata es de buscar estas palabras claves de cola larga, que aunque tengan menos búsquedas, con lo cual tendrás menos visitas, pero es más fácil que posiciones mucho mejor que si coges frases que son más cortas y que sean más competidas. Se trata de conseguir mucho tráfico, pero diversificado, o sea, que vengan de diferentes artículos. Y a medida que avanza nuestro proyecto, pues ya podremos acceder a frases de menos palabras. Pero de momento nos conformaremos con lo que he dicho, intentar posicionar palabras clave de más de 3 términos. También dependerá mucho del nicho donde estés. Esto dependerá mucho de cada proyecto. Una vez que ya tenemos todas estas, cuando hemos hecho el resumen de nuestras palabras clave, lo que vamos a hacer es utilizar estas variaciones de la palabra clave, lo vamos a intentar meter dentro de nuestro artículo. ¿Vale? O sea, son estas variaciones de la palabra clave las meteremos dentro del artículo. Para eso justamente necesitamos un artículo que sea un artículo extenso, porque a más extenso, más palabras clave diferentes podremos meter dentro de nuestro artículo, de una manera, digamos, natural. Por ejemplo, vamos a coger la palabra clave decorar muebles antiguos. Vamos a suponer que el título que le vamos a dar a nuestro post sería cómo decorar muebles antiguos sin morir en el intento. Por ejemplo, la palabra clave, luego hablaremos del título, pero bueno, vemos que está dentro del título, ¿no? Decorar muebles antiguos. Pero también podemos utilizar palabras relacionadas, como por ejemplo podemos dentro de nuestro mismo artículo podemos poner pues un subapartado que sea pintar muebles antiguos o ideas para decorar muebles antiguos o decorar muebles antiguos con papel o decorar muebles viejos. Esto sería un sinónimo para no repetir, por ejemplo, decorar muebles antiguos. No tenemos que repetir la misma palabra por todos los sitios, además que corremos el riesgo de sobreoptimizar. Antiguamente se repetía mucho la palabra clave por todos los sitios, incluso de una manera antinatural, ¿no? Ahora ya no se trata de eso. Google cada vez es más listo y no hace falta que metamos la palabra clave con calzador por todos los lados. Si ponemos la misma palabra clave y nos pasamos, lo que haremos es sobreoptimizar, con lo cual el trabajo será, digamos, contraproducente porque Google nos va a penalizar porque estamos intentando sobreoptimizar nuestro artículo con la palabra clave demasiadas veces. Bueno, entonces una vez dicho esto, cuando nos vamos a poner a escribir, nos tenemos que olvidar un poco de lo que son de las palabras clave que hemos hablado antes, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es escribir sin pensar en el SEO y sin corregir. Bueno, al menos yo os lo explico cómo lo hago yo, ¿no? Incluso yo cuando me pongo a escribir no corrijo ni las faltas de ortografía ni nada, me pongo a dejar fluir y que salga lo que vaya saliendo, ¿no? Luego una vez que pasas a lo que es a la corrección, ¿vale? Cuando ya estás corrigiendo las faltas, ya estás estructurando, maquetando lo que es el artículo, ahí es donde luego ya miras de poner la palabra clave estratégicamente diseminadas en lo que es el artículo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que es la estructura, digamos, de lo que es la URL, lo que son el título, los encabezados, cómo lo tendríamos que hacer para intentar optimizar lo mejor posible nuestro artículo, ¿no? Bien, vamos a empezar por lo que es la URL, ¿no? Aquí lo que te va a dar por defecto WordPress, si has configurado, como te he dicho en el inicio, que el nombre del post, el título del post, esté dentro de la URL, pues te pondría tu dominio barra y el nombre del post que tú le hayas dado, ¿no? Vale, entonces esto de entrada está bien, lo que pasa que a veces el título del post que nosotros le damos es un título demasiado largo, entonces tampoco es bueno que la URL sea excesivamente larga. Como te lo va a dar por defecto, nosotros lo podemos cambiar, la URL. Por ejemplo, antes habíamos dicho cómo decorar muebles antiguos sin morir en el intento. Bien, eso sería una URL muy larga,
¿vale? Esto tampoco es bueno si la URL es muy larga. Nosotros lo acortaremos, ¿vale? Entonces le pondremos la palabra clave dentro de la URL. Pondríamos decorar muebles antiguos. No tiene que ser exactamente la URL, o sea, no tiene por qué ser exactamente la palabra clave. De hecho, no debería de serlo. Pero bueno, lo podemos poner. Imaginamos que es tu dominio barra, tudominio.com barra decorar muebles antiguos. Esa sería la URL. Antes estaban lo que eran las palabras, los stop words, que eran preposiciones, artículos, determinantes. Esto no estaba bien visto en la URL. Vamos a poner el ejemplo de cómo decorar los muebles de cocina. Esto sin las stop words sería cómo decorar muebles cocina. O sea, todo lo que son los artículos, determinantes y preposiciones irían fuera. Esto antiguamente había que quitarlo. Ahora se ha vuelto a cambiar y ahora no hace falta tampoco que lo quitemos dentro de nuestro nombre de que le demos a la URL. Lo podemos dejar tal cual, ¿vale? Que quede claro porque esto antiguamente no se intentaba quitar porque era aconsejable. Entonces, bueno, una vez que tenemos este nombre, recordar siempre cuando ya le hemos dado a publicar, que no tengamos nuestro artículo en borrador y le hemos dado a publicar, ese nombre de la URL ya no lo podemos cambiar. Y si cambiamos el nombre de la URL, tendríamos que hacer una redirección 301 de la antigua URL a la nueva. O sea, muy importante esto que lo tengáis en cuenta antes de darle a publicar, pensar bien si la URL es la correcta, fijaros, hacerlo siempre, ¿no? Y mirar a ver si la URL es la que vosotros queréis. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar por lo que es la optimización del título de la página, ¿vale? Y vamos a ver también, bueno, el título y los encabezados. Dentro de lo que es, bueno, en lo que es el título de la página es el H1. El título normalmente es el título que se le suele dar al post. Cuando nosotros hemos puesto el ejemplo antes de cómo decorar muebles antiguos, este sería nuestro H1. Ojo y no confundir el título del post con la etiqueta metatitle, que es la que aparece en el buscador. Cuando se hace una búsqueda hay un título, ¿vale? En los resultados hay un título y una descripción. Ese título no es el que yo os estoy hablando. Eso es la etiqueta título, que ya la veremos luego. Y otra cosa es el H1, que es el nombre de la entrada. O sea, el nombre del título de nuestro post. ¿Vale? Bien, entonces en el H1 tenéis que intentar poner vuestra palabra clave, la palabra clave que habéis elegido. La palabra clave principal la tenéis que poner lo más a la izquierda posible del título. Pero, como siempre, no hay que exagerar ni no hay que forzar para intentar ponerla lo más a la izquierda posible. Es aconsejable, pero no hay que obsesionarse con eso. O sea, es como cómo decorar muebles antiguos. Bueno, pues voy a quitarle el cómo porque así el decorar muebles antiguos lo pongo delante, sí, pero entonces ya vamos a perder el significado del título. ¿Se entiende? Vale, pues lo más a la izquierda posible, pero sin forzar. Luego tenemos lo que son ojo que se me olvida, H1 solo hay uno, o sea, solamente puede haber un H1, ¿vale? Luego están los encabezados, H2, H3, todos estos ya pueden haber más de uno, pero H1, sobre todo, solo puede haber uno. H2 y H3, bueno, esto también habría que intentar utilizar dentro de lo que son estos encabezados. Es bueno para la estructura de nuestro post. En estos encabezados también colocar la palabra clave o sinónimos de la palabra clave o palabras clave relacionadas, pues que vayan también dentro de esta estructura. Y hay que ponerlo pues de una manera también, como hemos dicho, natural. Luego vamos a lo que es el cuerpo del artículo, ¿vale? Que es, bueno, realmente es el texto que vamos escribiendo, ¿no? Entonces aquí, bueno, podemos utilizar lo que son, bueno, negritas, ¿no? Las negritas lo que hace, pues damos una mayor, digamos, importancia a determinadas partes de lo que es el contenido, ¿no? Además que ayuda mucho a la lectura porque ya sabemos que normalmente se tiende ya más a escanear que a leer. Entonces, la persona que entre en tu artículo tiene que ver rápidamente, sin mirar a las negritas, rápidamente esto de qué va. Hay que utilizar lo que es la palabra clave, intentar utilizarla en el primer párrafo del artículo y en el último. Luego hablamos de lo que es la densidad de las palabras clave. La densidad de las palabras clave, no hace mucho era necesario repetir la palabra clave en un porcentaje de un 2-3%, pero ahora esto ha cambiado, ¿no? Y ya no hace falta repetir tanto la palabra clave por el texto, como os he dicho anteriormente, ¿no? ¿Vale? Google ya entiende de qué va el post. Como veis, todo esto ya, bueno, tiende cada vez a ser más natural, ¿no? Es la tendencia también que tiene el SEO semántico, ¿no?
ser un poco más, todo ya más natural. No hay que meter las palabras allí con calzador, ¿vale? Para decirle a Google, oye, que estoy hablando de esto. No, Google ya lo entiende, ya entiende de qué estás hablando. Luego otra cosa muy importante, que ya os lo he comentado antes, que también era para la permanencia en el sitio, pero ya no solamente para la permanencia. Cuando redactamos un artículo, tenemos que poner enlaces internos a otros contenidos de nuestro blog. O sea, si estamos hablando de un tema, seguramente que tenemos artículos dentro que van relacionados con este otro artículo, porque siempre en un blog hay artículos que son, hablas de una cosa, mañana hablas de otra, y esto tiene un poco relación a lo que hablaste hace 15 días. Entonces hay que enlazar, ¿vale?, a otros artículos, y eso es una mejor manera de, bueno, aparte de hacer permanecer al usuario dentro, le estás aportando más valor, porque lo estás llevando a acceder a más información, a que esté más informado. También hay que decir esto siempre y cuando sea necesario. Tampoco hay que enlazar por enlazar con cosas que no tengan nada que ver con lo que estés escribiendo. Ojo con esto también. Hay que enlazar con cosas que tengan relación. Si por ejemplo acabas de empezar y no puedes enlazar porque no tienes pocos artículos, por decir algo, no te preocupes, que verás que en muy poco tiempo es al revés. Vas a tener demasiado para enlazar, ¿vale? Y luego, bueno, luego vamos a los que son los enlaces externos, ¿no? También tenemos que tener, nuestro blog tiene que también tener enlaces hacia afuera, ¿no? Esto a veces no gusta mucho, ¿no? Porque pensamos que si enlazamos a artículos de nuestra competencia, pues que vamos a perder posiciones o que ellos van a adelantarnos y entonces o perdemos fuerza porque le estamos pasando la fuerza a los demás y tal. Pero bueno, todo eso en el fondo son un poco chorradas, ¿no? Lo interesante es que Google vea que enlazas contenidos de valor, y esto lo que va a hacer es que Google lo que va a decir es, bueno, este blog sabe de lo que habla y además aporta valor y enlaza a contenidos además de valor. O sea que sin miedo, si tienes que enlazar artículos interesantes, hazlo, que en general ya verás cómo te irá todo mucho mejor. Bueno, ahora vamos a pasar antes os había dicho que lo íbamos a configurar. Hay un plugin de SEO que es el SEO by Yoast, que es el que yo utilizo y lo utilizan mucho. Bueno, yo creo que es el más extendido. ¿Cómo se configura? Una vez que hemos instalado este plugin, en los artículos nuestros aparecerá abajo pues los apartados estos que habíamos comentado, lo que es la URL, lo que es la etiqueta título, lo que es la metadescripción del artículo, ¿vale? Todo eso es lo que va a aparecer, digamos, lo que es en el cajetín, y ahí también te va a decir cuál es la palabra clave que quieres posicionar en tu artículo. Entonces, una vez que hemos configurado, es decir, una vez que hemos instalado y hemos activado este plugin, nos aparecerá esto al final de nuestros artículos para configurar. Veréis que es un plugin que tiene como un semáforo, y cuando se supone que cuando está verde es cuando lo tienes que tener bien configurado. Si te da el naranja, pues no está bien del todo, y si te da el rojo es que no, bueno, que está muy mal, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene el plugin este? Bueno, pues son cosas que ya las acabamos de comentar ahora. Por ejemplo, te diría, bueno, la URL por si la quieres cambiar. Ahí es una manera que ahí también puedes cambiar la URL, la etiqueta metatítulo, ¿vale?, que es la que te comentaba anteriormente, que no confundiéramos con el H1. Esta es la etiqueta que va a aparecer el título en el resultado de búsqueda, ¿vale? Es interesante pues que sea un título llamativo, siempre diciendo lo que se va a encontrar el usuario cuando entre en el artículo. Tampoco hay que mentir y poner un título que no tenga nada que ver con lo que hay dentro. O sea, el título que llame la atención para, bueno, pues para ayudar, ¿vale? Igual que la descripción, que lo hablaremos ahora. El título tiene que ayudar pues a que el usuario, ayudarlo a clicar, ¿no? Es una manera que también, bueno, nos aumentará, si tenemos bien configurado lo que es el título y la metadescripción, que ahora lo comentaremos. Esto ayudará mucho a aumentar nuestro CTR, y esto también lo que hará es que de cara al SEO también es mejor. Si nuestro resultado es de los que más se pinchan, pues también Google se dará cuenta y nos posicionará un poco más adelante que otros que no tienen tan buena conversión. El título, lo que tenéis que hacer en la etiqueta título también es como lo que comentaba en el H1, hay que tener la palabra clave lo más a la izquierda posible, pero como he dicho, sin obsesionarse. Dentro de este plugin, luego pasaremos por lo que es el apartado de la palabra clave. Ahí es donde colocaremos nuestra palabra clave. Si en este caso era cómo decorar muebles, pues pondríamos cómo decorar muebles. Y luego tenemos el apartado de la metadescripción, ¿no? La metadescripción es un texto resumen de lo que se va a encontrar el usuario cuando clique en el enlace para entrar en nuestro blog.
Entonces, bueno, la metadescripción no es algo que valga para posicionar, pero lo que sí que sirve es para convencer al usuario de que pinche nuestro enlace, porque eso es lo que está buscando. Entonces, a veces es recomendable que la palabra clave aparezca dentro del texto, ¿vale? Para que así también cuando se muestra el resultado, porque han hecho una búsqueda por esa palabra clave, se va a quedar en negrita y como que llama más la atención. Entonces, bueno, hay que ver que lo que es la descripción, lo que tenemos que intentar es persuadir para obtener una mayor tasa de clic, que en definitiva, como he dicho anteriormente, nos va a ayudar a posicionar mejor. Si de cada 100 visualizaciones clican 10 personas en nuestro enlace, esto quiere decir que tenemos un CTR del 10%, ¿no? De cada 100 clican 10. Eso es el CTR del 10%. Si esto se compara con nuestro competidor que tiene menos clic, podemos aventajarlo en los resultados de búsqueda. No sé si queda claro del todo, pero en resumidas cuentas, la metadescripción es un texto que tiene que persuadir para que el usuario pinche el enlace, con lo cual la metadescripción y el título, la etiqueta título, tiene que ser algo que os ayude a tener visitas. Bueno, y ahora ya hemos acabado con lo que es, le hemos hecho un pequeño, digamos, resumen de todo lo que necesitamos para tener bien optimizado un post, porque es la única manera que es, teniéndolo bien optimizado con una palabra clave que hemos buscado con anterioridad, sabiendo que es una palabra clave que tiene búsquedas y que vamos a poder posicionar, eso es importante. Entonces es una manera de poder hacer un post y poderlo posicionar en internet. Si no, podemos estar escribiendo artículos que realmente a lo mejor, pues bueno, nuestro cliente ideal no los busque y entonces, pues bueno, puedes escribir lo que tú quieras, pero nunca aparecerás en los resultados de búsqueda porque tampoco te lo van a buscar. Con lo cual es más complicado conseguir tráfico en tu blog. Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante y voy a dar ya por terminado este episodio. Y nada, como cada semana os agradezco muchísimo los comentarios que me hacéis llegar a través del correo electrónico y a través de las plataformas de podcast. Y bueno, os animo a que compartáis en los comentarios del blog. Y ya sabes que si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi blog de marketing digital para emprendedores, josemiguelgarcia.net, que es gratuito y recibirás nuevos contenidos y episodios del podcast semanalmente. También te agradecería mucho que me des tu valoración en iTunes y así me ayudas a dar visibilidad a este programa. Para cualquier duda que tengas o si te quieres poner en contacto conmigo, pásate por mi blog donde tienes artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en internet. Y sin más, muchas gracias y hasta la semana que viene.